Antes de mirar a América Latina, lo vamos a hacer al mercado. Vamos a tratar de desentrañar los entresijos, las claves de la jornada. Javier Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, de primeras vamos a escuchar a Jerome Powell en el Senado y lo comentamos. Venga. Years more, I'm sure. There will be bank failures, but this is not the big banks. If you look at the very big banks, it's not a first-order issue for any of the very large banks. It's more, smaller and medium-sized banks that have these issues. Bueno, o un gurú en toda regla, Jerome Powell, diciendo que las entidades pequeñas, medianas en Estados Unidos pueden colapsar, que los balances pueden no estar apuntalados, todo cuando el New York Community Bancorp está ahí. Bueno, está ahí menos 10 milloncitos que le han metido así para rescatarlo. Una ampliación de capital que, por cierto, la cifra no es nada desdeñable porque hay que aclararlo, es casi la mitad de lo que es su capitalización de mercado. Claro, es que al final, volvemos a lo mismo, la banca regional en Estados Unidos es bastante minoritaria, es muy local, ya lo dice el nombre, banca regional, pero es cierto que no nos hacemos a la idea, no es como los bancos en España, que quizá tenemos una percepción distinta. Allí es realmente muy local y, por tanto, tienen balances bastante pobres. Decía Powell que todos los bancos en general, y además me ha hecho mucha gracia, pero decía, no, los bancos, durante su comparecencia en el Senado, decía, los bancos en Estados Unidos están muy bien capitalizados en general. Y decía, muy bien. ¿Y dónde está la parte que no? ¿Qué hacéis vosotros para que los que no están bien capitalizados... Claro, Javier, es que ahí está uno de los trucos y ha sido una de las partes de la comparecencia que me ha llamado la atención porque Jerome Powell lo que ha dicho ha sido pues eso, que no todo el sistema financiero está bien capitalizado, que en general sí, pero que no deja caer cuál es la parte que más le preocupa y decía, la gran banca no tiene problemas. Pero que JP Morgan no tiene problemas, eso ya lo sabe todo el mundo. Quiero decir, es que al final lo que preocupa es la banca regional, la que está más en contacto con el cliente y que puede sufrir una fuga de depósitos de un momento para otro. Es que lo que hay que hacer es tener mucho morro para decir que la gran banca no le preocupa. Pero si la gran banca es la gran beneficiada de esta situación, lo llevamos diciendo pues seguramente desde Silicon Valley Bank. Y es que el problema es que los grandes bancos, que son quienes deberían hacer acuerdos a través de los cuales cubriesen las posiciones que no puede cubrir la banca pequeña, porque de hecho se beneficiarían mutuamente, se benefician mucho más no haciendo esos acuerdos porque el capital migra de forma salvajemente veloz hacia los grandes bancos. Claro que no tienen problemas de capitalización, evidentemente, y cuanto más problemas tiene la banca mediana y cuanto más problemas tiene la banca regional, más ricos se hacen, claro. Sí que me llama también la atención que aquí en Europa tuvimos el problema de la banca, no se le llamaba banca regional, pero al final era entidades financieras más pequeñas que tuvieron que hacer frente a procesos de consolidación, creando pues gigantes que son los que ahora tenemos más o menos en todos los países, o gigantes al tamaño que merecen para Europa, pero en Estados Unidos no se contempla tampoco fusiones bancarias, no se habla nunca de un proceso de concentración bancaria, se habla de dejarlas caer y ya veremos. Bueno, el sistema es distinto. El sistema bancario en Estados Unidos funciona de otra manera y las garantías son distintas. Pero lo que sí es cierto es que el liberalismo en Estados Unidos está mucho más presente que el proteccionismo en Europa y que, por tanto, en Europa es muy difícil pensar en dejar caer un banco mediano, a pesar de que ha sucedido ya en Suiza. En Europa es mucho más difícil. Se han dado casos, como pasó con Banesto, se han dado casos, pero no es lo habitual. Banco Popular se compró extremadamente barato y fue pues igualmente prácticamente una dejada caer, pero no es lo habitual. Y en Estados Unidos todavía hay mucho menos cultura de intervencionismo porque se respeta más el libre comercio y esa manera un poco de trabajar, hay menos proteccionismo. Si bien en la banca lo cierto es que el proteccionismo es necesario dentro de un marco regulatorio que dé tranquilidad al inversor, porque al fin y al cabo la banca no solamente es banca de inversión, también es banca comercial, es banca de muchos tipos distintos y es un elemento imprescindible desde hace muchos años para que la economía juegue un papel estable y para la estabilidad de precios. Y por tanto sí que tiene que haber un marco regulatorio que no proteccionista, pero que sí un marco regulatorio que proteja unos mínimos. Un marco regulatorio que en todo caso no existe. Bueno, en todo caso,
No existe como en Europa, pero existe, evidentemente, en Estados Unidos existe, de ahí que la señora Yellen en un momento dado ampliara las garantías, que ese marco regulatorio bastante endeble proporcionaba a la banca. Recordamos que cuando se cayó Silicon Valley Bank, lo máximo que cubrían dentro de esas pérdidas eran $250.000. Y dijeron, bueno, no pasa nada, lo extendemos. Y de hecho, por eso ahora mismo tenemos la regulación que tenemos que se termina dentro de nada. Bueno, otro de los grandes asuntos ha sido este que dejaba sobre la mesa hoy Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE en la comparecencia. Una pregunta que, por cierto, Lagarde ha dicho, no voy a responder yo, no porque no quiera. Vamos a escucharle la respuesta. Sure. There are some, some banks that have, a higher exposure and a higher concentration in their portfolios, in their balance sheets to commercial property, to commercial real estate. And this is something that, well, we have been monitoring very closely. We have not seen so far any sort of, let's say, widespread contagion because of the evolution of commercial real estate. We have indicated several times that the exposure of the non-banks is much bigger, is larger than the exposure of the banks. So I repeat again, this is something that we have been looking at very carefully, and is one of the main risks for financial stability at present. Es uno de los riesgos de la estabilidad financiera, pero es uno de los riesgos que nos atajan. Y según de Guindos, más vigilados. Sí. De hecho, está en torno al 5% del total de los activos de la banca en Europa y esos préstamos de comercio real estate, de inmobiliarios. Y está tan vigilado porque todos sabemos que la parte inmobiliaria, la parte de real estate, es uno de los catalizadores más importantes a la hora de ver cambios en la economía. Y por tanto es uno de los catalizadores que miran con más atención. Donde ha puesto de Guindos la tilde, iba a decir la guinda, pero ya es rizar el rizo, donde ha puesto la tilde es justamente en esas entidades no bancarias, que dice que ahí sí que considera que hay un riesgo bastante más alto y que es donde por ahí pueden venir los problemas. Pero esto de las entidades no bancarias es la gran alerta que se lleva lanzando durante años. ¿Por qué no se aumenta la regulación? Es que si ese es el problema, que es lo que todos los bancos centrales tienen asumido, ¿por qué no se empieza a presionar en esa pata? Bueno, evidentemente porque genera un flujo de caja maravilloso y un capital circulante dentro de todos los plazos, y por tanto tenemos como dinamizador de la economía esa parte offshore, por decirlo de alguna manera, porque al final, como bien dices, está fuera de la regulación de la banca, pues al no ser banca, lógicamente todas esas financieras dinamizan muchísimo el capital y hacen que el capital se mueva y que dentro de una economía el capital se mueva, genera riqueza y genera crecimiento. Y por tanto, está muy bien decir desde lejos, no, cuidado, porque la banca, nosotros funcionamos muy bien, como Banco Central Europeo cuidamos mucho de todo, pero permito a nivel regulatorio que existan alternativas que sin estar bajo ese paraguas de supervisión me dinamicen la economía para poder decir que yo estoy manteniendo maravillosamente bien la estabilidad de precios con esta política tan buena que llevo a cabo desde el Banco Central. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque de momento tenemos algo más de tiempo. WorldCoin fue un tema que tratamos la semana pasada que ahora ha vuelto a ser noticia. España ha prohibido escanear el iris a cambio de datos. La Agencia Española de Protección de Datos le dijo ayer que tenía que paralizar todas sus operaciones en nuestro país. Es que hasta qué punto puede llegar el libre mercado también para quedarse con datos como estos que son muy importantes y muy personales de cada uno de nosotros. Pues mira, había un artículo, hoy he escrito este artículo que tenéis en pantalla desde TradingView, recordando un poco lo que hablábamos el día 29, y es que el día 29 hablábamos justamente de esta sucesión de hechos que estaba pasando al albur de las albricias y alegrías del Bitcoin. Bueno, pues justamente Sam Altman, uno de los creadores de OpenAI, ha creado este token, WorldCoin, a través del cual nos cuenta que es muy interesante escanear el iris con respecto a 5 WorldCoins. Esos 5 WorldCoins, que es el pago que nos darían por escanear el iris, pues lógicamente tienen un valor muy pequeño. En el caso concreto de WorldCoin podemos verlo en tiempo real. Déjame que te lo busco.
para poder ver exactamente el valor actual de esos 5 WorldCoin, serían $7,12 por WorldCoin. Es decir, 7,12 por 5 y que no llega ni a $200 y que nos estarían dando por tener la huella inequívoca e imborrable de todos los parámetros biométricos y que además no sabemos qué van a hacer con ella por escasos $200. Eso es la cotización actual y por tanto la gente no se está enterando de que está cediendo todo este tipo de información. ¿Qué sucede con ese tipo de información que está cediendo? Pues que al final hay un montón de países que regulatoriamente lo han prohibido. En el caso del día 29 teníamos a Brasil, Kenia, Nigeria, Argentina, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Todos estos lo habían prohibido ya. Y en España todavía no estaba prohibido. Y yo decía, cuidado, porque esto es muy peligroso, lo van a prohibir, no tiene ningún sentido que a la gente sin ningún tipo de información se le diga, no, le doy 5 WorldCoins, que verá usted que esto va a ir muy bien en el futuro. Mire, es que esta compañía es del creador de ChatGPT. ¿Le suena a que va muy bien ChatGPT? Pues WorldCoin va a hacer lo mismo. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido, que al final con ese auge del Bitcoin, pues todo el mundo se ha confiado, o gran parte de la población se ha confiado, y las entidades reguladoras, en este caso de protección de datos en España, han dicho, oiga, hasta aquí hemos llegado, usted se está apropiando de unos datos biométricos que no dice qué va a hacer con ellos, que no defiende además tampoco qué es lo que va a hacer y que no explica si en un momento dado el usuario de esos datos puede hacer uso de su derecho de rectificación. Claro, es que en ningún momento, Javier, dicen si van a comercializar con tus datos, qué es lo que dicen, porque la empresa sí que en su momento dijo, nosotros recabamos los datos, alimentamos a nuestro sistema y luego no los utilizamos para nada más. Pero claro, eso son buenas intenciones y los datos los dejamos ahí y no sabemos qué pasa luego con ellos. Sí, sí, de hecho, el comunicado de la agencia sobre la Agencia de Protección de Datos que prohíbe a WorldCoin seguir recopilando datos en España y adjuntaba en el artículo todo el documento, porque al fin y al cabo tenemos que estar claros con la situación en la que estamos y es que últimamente la tecnología va mucho más rápido que el conocimiento. Y esto es el verdadero problema, que no nos preocupamos de estar al día en el conocimiento necesario de estas tecnologías que están llegando hasta nosotros, que son absolutamente imprescindibles. Ya no sé dominar, cuanto menos entender. Y claro, ceder unos datos biométricos sin capacidad, como digo, de rectificación, eliminación o modificación, es una barbaridad y va contra la ley en España. Y por eso la Agencia de Protección de Datos ha dicho, hasta aquí hemos llegado, de momento les bloqueo 6 meses. A día de hoy ya es ilegal que utilicen ese ORB, que es la maquinita que utilizan para ponerte en el ojo, que yo hacía un poco esa imagen creada con inteligencia artificial justamente para mostrar un poco esa manera de escanear el iris, que lógicamente es absolutamente virtual y no tiene más trascendencia que una imagen explicativa de lo que se está haciendo. Pero vamos, desde luego un auténtico escándalo que hasta ahora se están aprovechando de manera totalmente impune porque no tiene ninguna pena. No, le prohíbo, oiga, le prohíbo, pero vamos a ver. Usted está actuando en contra de la legislación vigente en España, así como en todos los países que he dicho anteriormente. Sí, ¿por qué, Javier, lo de pagar en cripto? ¿Perdón? ¿Por qué pagar en cripto? Pues súper fácil, porque con el auge del Bitcoin es mucho más fácil convencer a una persona que le vas a dar algo que ya está usted viendo cómo se va a revalorizar, que decir, no, le voy a pagar en dólares. Porque además, de esa manera, lo que estás haciendo es dar usabilidad a tu token y convertirlo en una utility coin, en una moneda que sirva para hacer cosas. Y, por tanto, al generar mayor volumen de transacciones, va creciendo, hay mayor adhesión, hay mayor demanda porque hay mayor oferta, te están dando con qué mover ese capital, que es en este caso WorldCoin, y estás haciendo el listado, el volumen de negociación, de capitalización de esa cripto mucho más grande y por tanto estás retroalimentando sin tener que descapitalizarte, porque al final Bitcoin tiene un número finito, pero WorldCoin, que yo sepa, no. Puedes hacer todas las que quieras, no pasa nada. Por tanto, tiene un coste ridículo
yo te voy a pagar con un coste ridículo y yo me voy a quedar con una información extremadamente valiosa con la que en el futuro podría hacer lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana, porque luego tú puedes decir, no, pues lo retiro, pues no, pues ahora no quiero, no, pues te gano en un juicio. Ya, pero es que eso ya está escaneado. Y eso ya está dentro de la encriptación de datos de blockchain, que si es difícil borrar algo de Internet, no te digo de blockchain, no lo borrarás per secula seculorum. Y ahí está el asunto, Javier, que lo que decíamos la semana pasada, el iris tiene una información incluso más precisa y más personal de ti que la huella, que la huella dactilar, perdón. Claro. Y hay muchísimos parámetros biométricos que se leen en el iris y que se reflejan en el iris. No solamente la singularidad como tal, sino estrés ocular. Hay 50.000 cosas que una compañía de seguros, por ponerte un pequeño ejemplo, podría determinar mediante la huella de tu iris si ponerte el seguro más caro o más barato. Porque se lo ha vendido la compañía de WorldCoin del señor Sam Altman. Oiga, es que usted tiene un gorro espectacular. Más un negocio que es innegable. Bueno, claro, es que es ilegal ceder los datos biométricos y estar bien informado. Porque el tema es que aquí lo que la Agencia de Protección de Datos ha aducido para bloquear durante 6 meses esta práctica, para hacer una prohibición temporal y no definitiva, es que la información que se da al cliente que cede estos datos a cambio de WorldCoin no está bien informado. Ese es el kit. Y es por lo que ha podido actuar. Porque de otro modo, nosotros ciudadanos que somos así de confiados, pues decimos, mira, pues no me cuesta nada, ¿qué más da? Oye, que me hagan una foto, encima en la era en la que vivimos, que te hacen 2 millones de fotos y te las haces tú y las subes a las redes y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, cuanto más del ojo muy cerca que ni si me ve quién soy. Claro, a ver, esta manera de interactuar, por supuesto, no digo que sean todos los ciudadanos de manera inconsciente, pero sí que es caldo de cultivo para muchísimos ciudadanos que no estén informados, que no entiendan la profundidad de una huella biométrica del iris, que como muy bien dices, acumula mucha más información que la mera singularidad de ser distinta a todas las demás, sino que, como decimos, hay datos médicos, hay datos muy importantes dentro de ese análisis que se pueden utilizar de muchas maneras distintas. Y por eso la Agencia de Protección de Datos ha sido capaz de bloquearlo y no de prohibirlo definitivamente, porque el hecho de no informar correctamente o no tener la suficiente información podría, por supuesto, ser algo temporal si ellos hacen una campaña donde explican exactamente qué es lo que están haciendo. Pero claro, tampoco les interesa, porque si lo explican exactamente, el nivel de participación de aquellos que vayan a esos centros comerciales, porque es que además lo hacen por todo el mundo, sobre todo en centros comerciales, poner el OR, montan un stand y gane criptoactivos por hacerse un escáner en el ojo. Claro, es que realmente la gente no entiende muy bien lo que está haciendo. Entonces vas con los niños, la familia, no sé qué, ay papá, yo quiero tal, venga, pues yo te hago no sé cuánto. Yo no sé siquiera si a los niños se lo están haciendo. No sé, a mí me parece una aberración salvaje que además no tenemos medida todavía para entender lo que puede significar el día de mañana. Pues veremos en qué queda todo esto. Javier, te voy a pedir que me aguantes para irnos al tiempo del consultorio, que arrancamos en unos instantes junto a Bolinses. Antes, publicidad. Fenómeno.